Descargo de responsabilidad. Martial Godazura no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Chu Feng abrió los ojos y se encontró donde estaba antes, sentado con las piernas entrecruzadas. Sintió el cambio de inmediato. El asombroso poder espiritual que poseía se extendió por sus dedos, dándole la sensación de haber sido ciego toda su vida y recién ahora poder ver. Su poder espiritual se expandió por todo el colegio, haciéndole sentir como si estuviera en todas partes a la vez. Sin embargo, Chu Feng se apresuró a retraerlo, pues sabía que ese poder podría atraer enemigos. Había personas que lo verían como un competidor por su posición y enviarían asesinos tras él. Y Chu Feng no quería problemas si no había ganancias de por medio. Por eso, retiró su poder espiritual y comenzó a practicar cómo usarlo para crear barreras. Saber lo que podía hacer facilitaba la práctica, pero para cosas más avanzadas como la creación de armamentos, medicinas, matrices o artefactos necesitaría una guía adecuada. No bastaba solo con práctica. No sabía ni por dónde comenzar. Así que decidió dejar eso para después. Y al día siguiente, Chu Feng formaba parte de la multitud que pretendía presentar la prueba de ingreso a la sección interna de la Escuela Dragón Azul. Quienes ingresaran obtendrían acceso a mejores materiales de estudio, recursos de cultivo y las llamadas técnicas marciales. A Chu Feng le interesaban especialmente los recursos de cultivo. Esta pequeña escuela, en un reino olvidado por los dioses, albergaba uno de los mayores tesoros de la existencia, y él planeaba tomarlo para sí. También deseaba obtener conocimiento sobre los reinos de cultivo, técnicas marciales y entrenamiento, ya que aún desconocía mucho de este mundo. No pensaba seguir las prácticas de los demás como un idiota. Una parte de él provenía de un mundo donde esas costumbres habían sido descartadas, y lo importante era saber cómo y por qué funcionaban las cosas. No destacó entre la multitud ni se molestó en interactuar con nadie. Todos los presentes estaban en el reino espiritual y no pasaban del cuarto rango, además con una calificación deficiente. Lo único interesante eran las conversaciones, que le ofrecían más información sobre el mundo y sus habitantes. La prueba comenzó a media mañana. Chu Feng no titubeó en absoluto, dejando a todos atrás sin siquiera activar las trampas diseñadas para molestarlos hasta el rango 4. Pero como él era de rango 4 con un poder de batalla comparable al rango 7, esas trampas no pudieron hacerle nada, ni siquiera se activaron. Llegó al final de la prueba en apenas un minuto. Su recompensa: algunas hierbas espirituales y un libro con una técnica marcial de rango 4, que podía evolucionar a rango 5. Los participantes la consideraban legendaria, pero para Chu Feng no era más que basura de un reino inferior. Aún así, no la desechó. Todo conocimiento era útil, especialmente ahora que era un ignorante en muchas áreas. Tomó el libro y las hierbas espirituales. Había 4, pero ya no le servían mucho. Antes, con una sola avanzó un rango, pero la monstruosa línea de sangre que portaba incrementaba sus requisitos de cultivo exponencialmente. Probablemente ni con 20 esas hierbas lograría avanzar. Chu Feng era consciente de ello y por eso no les dio mayor importancia. Las guardó en el amplio bolsillo de su ropa, ideal para almacenar cosas. Una bolsa dimensional, de las que hacían los espiritistas mundiales, sería más útil, pero en su situación actual estaba lejos de permitírsela. Eran objetos para gente rica y con la que pronto esperaba negociar. Luego de tomar todo, se sentó a esperar un minuto a que los profesores notaran su presencia. Finalmente, una puerta se abrió en la sala donde estaba, y de ella salió una bestia mostrando los colmillos. Eran las llamadas bestias feroces de este mundo, con rangos similares a los cultivadores. Esta no era gran cosa, a lo sumo equiparable a un luchador de rango 4, y su poder equivalía a un rango 7. Chu Feng podría deshacerse de ella con un simple movimiento, usando su poder espiritual, pero como no podía revelarlo sin atraer asesinos, tendría que ensuciarse las manos. Se levantó, esperó a que la bestia del tamaño de una vaca y con cuerpo de león atacara, y la estrelló contra la pared de un solo golpe, matándola al instante. Los maestros que vigilaban la prueba, y que eran quienes liberaban las bestias, debieron pensar que no era suficiente, porque soltaron a todas las demás de golpe. Chu Feng se encogió de hombros y esperó el ataque. Las bestias cargaron, y él las derribó a todas contra la pared, dejándolas muertas. No pensaba seguir los pasos del Chu Feng original. Por eso se quedó esperando, dispuesto a reclamar el crédito por obtener el primer lugar. En la historia original, el otro Chu Feng sufría de delirios de persecución.
Pensaba que algo terrible le sucedería si reclamaba su mérito, pues a su juicio su poder era tan escandaloso que podía causar una conmoción universal. Por eso se ocultaba, para que su grandiosidad no afectara a los más tontos. Chu Feng sacudió la cabeza. Se sentiría ridículo si actuara como ese Chu Feng, sabiendo que su rango de cultivo actual era insignificante. Se sentó sobre el pedestal donde estaban el libro y las hierbas, y esperó. Pero no fueron otros competidores los que llegaron ante él, sino una mujer que llevaba un vestido ceñido y aparentaba estar en sus veintes. La mujer era una auténtica belleza, y su sola presencia hizo que Chu Feng recordara los eventos de la historia original. Allí también habían liberado todas las bestias, y fue esta mujer una maestra de la escuela quien, actuando impulsivamente, las soltó. Al pensar que se devorarían al desafortunado participante de la sala de pruebas, corrió a ayudarlo. Su nombre era Su Rou, la hija encubierta del gobernador del estado, quien sabía de la existencia de un tesoro celestial oculto en la escuela y planeaba obtenerlo. Para los estándares de este reino, era una cultivadora talentosa. Si la recordaba bien, estaba en los primeros niveles del reino profundo, 2 reinos por encima del actual de Chu Feng. Según las leyes de este mundo, eso le bastaba para aplastarlo sin que él pudiera ofrecer resistencia, incluso sin necesidad de atacarlo directamente. Chu Feng la saludó con el puño en señal de respeto. Su Rou frunció el ceño al ver todas las bestias muertas de un solo golpe y a él, sentado con tranquilidad. ¿Mataste a todas esas bestias?, preguntó la mujer. Así es, este estudiante las eliminó y esperaba a que llegaran los demás participantes para reclamar el primer lugar, respondió Chu Feng. Escuché afuera que ese puesto da acceso privilegiado a la biblioteca, la sala de técnicas marciales y un buen lugar para descansar. La mujer sonrió levemente. Mi nombre es Su Rou. Soy una de las evaluadoras de esta prueba. No necesitas esperar aquí. Nosotros decidiremos quién obtuvo el primer lugar. Puedes continuar. Un sirviente que espera afuera te guiará a tus nuevas habitaciones y te explicará todo lo que debes saber sobre la escuela, sus reglas y tus privilegios. Chu Feng se levantó, la saludó de nuevo y se retiró justo cuando otro grupo de maestros llegaba apresurado. Al verlo salir, pensaron que Su Rou había derrotado a las bestias y la felicitaron por haber salvado al estudiante prodigio que había llegado primero. Y definitivamente, tiene unas piernas de diosa, pensó Chu Feng, mientras una sirvienta lo guiaba a una mansión de estilo asiático, completamente equipada. Aunque no había nada parecido a computadoras, el lugar tenía todo lo necesario. Era como estar en una época medieval. Sin nada que hacer por el momento, envió a un sirviente a preparar comida y esperó. 1 hora después comenzó a recibir visitas. La primera fue su prima, Chuye, a quien tuvo que intimidar un poco para que aceptara 2 hierbas espirituales como compensación por la que le había dado antes, asegurándole que no era un pago por el favor, sino una simple devolución. Luego llegaron otros primos suyos, quienes también estudiaban en la escuela, pues pertenecían a un clan pequeño. Para ellos, estudiar allí ya era motivo de orgullo. Y aunque se la llamaba pequeña escuela, eso era solo en términos de poder. En realidad, el lugar era tan grande y lujoso como una ciudad rica, con terrenos aún más extensos. Sus primos le suplicaron que se uniera a la llamada Alianza Chu, ya que habían escuchado que él había obtenido el primer lugar entre los nuevos estudiantes. Pero Chu Feng negó con la cabeza y los echó, pues sabía que eran unos idiotas que solo le traerían problemas si se asociaba con ellos y les daba algo de qué presumir. Las visitas continuaron durante todo el día, y Chu Feng las rechazó cortésmente una a una, hasta que finalmente cayó la noche y pudo ir a su habitación para observar el cielo. En este mundo, cada estrella representaba un pequeño reino. Chu Feng calculaba cuánto tiempo le tomaría alcanzar uno de ellos, cuando su contemplación fue interrumpida por unos pasos suaves a su espalda. Sin inmutarse, extendió la mano hacia su visitante, invitándola a sentarse a su lado. Bienvenida, maestra Su Rou, dijo Chu Feng, sin mirar. Los pasos se detuvieron por un momento. Poder espiritual y debí suponerlo, susurró Su Rou con emoción, antes de apresurarse a sentarse a su lado con una sonrisa cómplice. Buenas noches, estudiante, Chu Feng dijo mientras se acomodaba. Hoy pensaba invitarte a unirte a la Alianza Alas, que patrocinó. Pero había demasiadas molestias alrededor, así que he venido ahora. Sin embargo, mi familia ha estado buscando un portador del poder espiritual durante décadas. Quisiera que consideraras unirte a nosotros, propuso con un tono amable pero directo. Chu Feng negó con la cabeza sin dudar.
Eso está fuera de mis posibilidades. Pero si lo que desean es el poder espiritual, obtenerlo no es imposible. Solo requiere pagar un gran precio y también paciencia. Deberán esperar al menos un año, hasta que la persona adecuada llegue por estos lugares, dijo Chu Feng, yendo al grano. Su Rou lo miró sorprendida. ¿Conoces a alguien capaz de despertar el poder espiritual en quien no lo tiene? Preguntó con incredulidad. Chu Feng asintió. Conozco a muchas personas capaces de hacerlo, pero ninguna se dignaría siquiera a mirarnos. Sin embargo, puedo asegurarte que en un año podré llevarte con alguien que sí se tomará la molestia de ayudarte a despertar tu poder espiritual, y si eso es lo que deseas. Pero nada es gratis en este mundo. Ese favor te lo ofrezco a cambio de un precio. Al menos 50 perlas profundas y un saco cosmos, dijo Chu Feng. Su Rou puso los ojos en blanco. Se levantó y, a un lado de su posición, tomó un pequeño saco amarrado con un cordel. Aunque parecía el bolso de una mujer, en realidad era un saco cosmos. Un artefacto dimensional capaz de almacenar muchos objetos sin añadir peso ni volumen. Espero que no faltes a tu palabra, advirtió su Rou antes de desaparecer. Chu Feng no pudo evitar lanzarse sobre el saco cosmos. Lo abrió con rapidez y descubrió cientos de perlas espirituales de origen, además de 50 perlas profundas. En todo el clan Chu, como mucho, se podía ver un par de cuentas espirituales. Aquello era un tesoro de cultivo para toda una vida, y si él fuera un cultivador común. Pero para su línea de sangre, eso no era nada. Ni siquiera bastaba para llevarlo más allá del siguiente reino. Sin embargo, eso no importaba. Esto era exactamente lo que necesitaba para abrirse paso y adquirir el poder suficiente para reclamar tesoros mayores. Si no se equivocaba, 10 perlas profundas, el segundo recurso de cultivo más valioso del continente donde se encontraba, eran suficientes para avanzar hasta los primeros niveles del reino de origen. Pero él había pedido 50, porque no se fiaba de su línea de sangre. Chu Feng sacudió la cabeza mientras examinaba una perla espiritual. Esta equivalía a unas 100 hierbas espirituales. Luego observó una perla de origen, equivalente a 1000 perlas espirituales. Finalmente, tomó una perla profunda, que equivalía a 1000 perlas de origen, es decir, a 1.000.000 de perlas espirituales. Y él necesitaba 10 de ellas solo para alcanzar los primeros niveles del reino de origen. Mientras que un cultivador común podría alcanzar ese reino con tan solo una perla espiritual, si uno de ellos ingiriera una perla profunda, explotaría en 1000 pedazos, muriendo de forma atroz debido al poder marcial contenido en ella. Después de todo, ni siquiera pertenecía al mismo rango de cultivo. Teniendo esto en cuenta, resultaba absurdo que Chu Feng, quien consumía semejante cantidad de poder, solo alcanzara el reino de origen, cuando en teoría debería llegar hasta el reino celestial. No había excusas. Su línea de sangre simplemente devoraba recursos como si nada, y ni siquiera se traducía en una diferencia sustancial en el poder de combate. En los reinos más altos, incluso cultivadores sin líneas de sangre podían desafiar niveles superiores usando solo recursos comunes. Chu Feng también sabía que existían cuerpos divinos que no necesitaban recursos para avanzar. Por eso, dentro del mundo del cultivo, su línea de sangre era considerada un desperdicio en cuanto a eficiencia. Además, sabía que no se trataba de un avance acelerado que luego se estabilizaba. En el futuro, esa ventaja desaparecería, y él tendría que avanzar como todos los demás, solo que seguiría necesitando los recursos equivalentes a los de millones de cultivadores para lograrlo. Tenía una teoría al respecto, pero por ahora, solo le quedaba tragar recursos como un cerdo que no teme al matadero, si quería seguir avanzando. Suspiró, tomó 20 perlas profundas y, sin dudarlo, se las tragó. Su línea de sangre las absorbió como si fueran polvo insignificante, y su cultivo comenzó a aumentar a una velocidad vertiginosa, atravesando rango tras rango del reino espiritual. Del quinto al sexto, al séptimo, octavo, noveno y luego, avanzó directamente al reino de origen. Primer rango, segundo, tercero y se detuvo en el cuarto. Según sus sensaciones, necesitaría cientos de perlas profundas para avanzar un solo rango más. Por eso ajustó el saco cosmos a su cintura y dejó de consumirlas. Esas medicinas, que serían milagros para cualquier otro cultivador, en él eran un desperdicio. A diferencia del antiguo Chu Feng, que despreciaba hacer tratos y prefería arriesgar la vida para conseguir recursos, él tenía una nueva actitud. Con unas pocas palabras, ya había ganado meses de ventaja, y sabía exactamente dónde encontrar más recursos para avanzar. No estaba preocupado.
Se sentó con las piernas cruzadas para meditar e intentar establecer contacto con su línea de sangre, que al alcanzar el reino de origen se había despertado por segunda vez, liberando parte de su poder en forma de un rayo que se fusionó con su cuerpo. Ese rayo le otorgaba la capacidad de superar un rango adicional, y sumado a su poder de combate que desafiaba 3 niveles, ahora podía enfrentarse a cultivadores de hasta el 8º rango del reino de origen. Pero Chu Feng no estaba satisfecho. Quería estudiar su poder como cultivador. Aprovechando el aumento en su poder espiritual tras el avance, dirigió su atención hacia su Grantian y entonces, su conciencia fue arrastrada a un espacio ilimitado. Flotaba en el aire, y sobre él dormían plácidamente 9 bestias de rayo de diferentes colores. Chu Feng mantuvo la calma, aunque no tenía previsto llegar hasta allí. Su intención solo era observar el funcionamiento de su Dantian, no proyectar su conciencia en su interior. ¿Qué desean los mayores? Preguntó Chu Feng, saludando con el puño. Puede que fingieran dormir, pero él sabía que, aunque formaban parte de su ser, aquellas entidades poseían conciencia propia, como los poderes divinos, y conocimientos que cualquier cultivador solo podría soñar con alcanzar. Chu Feng sabía que su Dantian era el mundo de aquellas bestias, y que allí todo estaba bajo su control, incluso él. No había forma de ingresar sin su permiso expreso, así que el hecho de que fingieran dormir era solo un truco. Ninguna de las bestias habló durante los primeros 5 minutos. No hicieron nada más que flotar en el aire, como si Chu Feng fuera un idiota que confundía simples bestias con criaturas inteligentes. Pero él no estaba dispuesto a fingir ignorancia. Permaneció en posición de saludo, haciendo la reverencia más profunda que conocía, para dejar claro que reconocía la enorme diferencia de estatus entre ellos y él. Y 1 hora pasó, y Chu Feng no se movió. Las bestias tampoco, manteniendo su farsa de sueño. Pasaron 2 horas. 3. 4. 5. 10 y finalmente, una de las bestias abrió un ojo, y la presión de su mirada desintegró la conciencia de Chu Feng, arrojándolo de vuelta al mundo real. El dolor de cabeza era atroz, y aún resonaba en sus oídos el eco de un rugido furioso. Chu Feng hizo una mueca. Mayores y nunca pedí ir a su mundo. Fueron ustedes quienes me llamaron, se quejó con amargura. ¿Qué fue eso? Preguntó la dama reina, algo alarmada. Chu Feng volvió a meditar, y su conciencia se proyectó en la sala de su palacio espiritual, donde se encontraba la dama reina. Él la saludó con una reverencia. Saludos, dama reina. Fui invitado al mundo de mi línea de sangre, pero al parecer no les agradé, y me echaron de muy malos modos, explicó con pesar. Es porque eres demasiado arrogante, sentenció la dama reina, poniéndose del lado de las bestias sin dudarlo un segundo. No fui arrogante. En cuanto los vi, adopté la posición de saludo más humilde que conozco. Ellos fingieron dormir, pero yo dejé claro que sabía que fueron ellos quienes me llevaron allí. No me tragué su cuento y me mantuve saludando con humildad durante 10 horas. Al final se molestaron y me echaron a patadas, dijo Chu Feng sin omitir detalles. La dama reina lo miró con incredulidad. Eres la persona más arrogante que he conocido en toda mi vida, dijo, sacudiendo la cabeza con pesar. ¿He dicho ya que me mantuve saludando con humildad?, replicó Chu Feng, ofendido. No tienes remedio, dijo la dama reina con una sonrisa. Está bien, hagamos un contrato. Puede que seas al menos un poco talentoso, y podría recuperar mi fuerza si nos hacemos aliados. Ese será el mayor honor que obtendré en mi vida, dijo Chu Feng, saludando con el puño. Tonto, no exageres. Lo reprendió ella, divertida. Soy 100% sincero. Sé que eres uno de los seres más especiales que conoceré en toda mi existencia, afirmó Chu Feng. Por favor. Nunca conocí a alguien tan arrastrado. ¿No ves que das pena ajena?, reprendió otra voz femenina desde detrás de una gran puerta. Mi dama reina, creo que han entrado mosquitos en este lugar. Escucho zumbidos molestos en mis oídos, comentó Chu Feng, mientras fingía buscar alrededor. Desde detrás de la puerta, el espíritu que aún no se había presentado rugió con furia, pero él y la dama reina solo se rieron. Sabían que no podía hacerles nada desde allí, a pesar de que su poder marcial no estaba sellado. ¿Cómo haríamos nuestro trato?, preguntó Chu Feng, después de terminar de reír. Sabía que, aunque la dama reina no podía salir a ayudarlo hasta que él alcanzara el nivel de espiritista mundial de capa azul, tenerla como aliada durante su cultivo valía mucho la pena. Esta reina no está segura y pareces demasiado desesperado.
Quizás te estoy sobrevalorando, bromeó la dama reina, y ambos rieron. Bien, haremos un contrato de espíritus mundiales. Como supongo que no sabes cómo hacerlo, yo lo crearé y tú lo aceptarás, explicó. Chu Feng asintió. Y al día siguiente, Chu Feng no perdió el tiempo. Pasó toda la jornada practicando técnicas marciales de todo tipo, incluyendo la técnica del dragón azul de 3 rayos, que había obtenido como recompensa y que dominó en mediodía, llevándola al rango 5. El antiguo Chu Feng tardó un par de meses en completarla, pero él solo era un niño. El nuevo Chu Feng era en parte un anciano que ya había vivido 60 años antes de llegar a este mundo. Y en el mundo moderno de donde venía, había visto cosas que un niño criado en un entorno medieval jamás imaginaría. Sin detenerse a descansar, y aprovechando al máximo su talento monstruoso, Chu Feng aprendió otras 5 técnicas de rango 3 esa misma tarde. Aún le quedaban 3 oportunidades para practicar y elegir nuevas técnicas, que el Chu Feng original nunca llegó a reclamar. Sin embargo, Chu Feng no practicaba estas técnicas para hacerse más fuerte. Lo hacía por experiencia y conocimiento. Quería comprender en qué se basaban estas técnicas para poder crear las suyas propias y mejor aún, mejorar las ya existentes. Había descubierto que estas técnicas marciales se construían haciendo fluir el poder marcial a través de venas específicas, con diferentes intensidades, y en distintas zonas del cuerpo, combinadas con movimientos físicos puntuales. Crear algo nuevo en estas condiciones sería 1000 veces más difícil que copiar y mejorar algo que ya existía. Sin embargo, Chu Feng no estaba dispuesto a perder el tiempo probando mejoras al azar. Prefería esperar a disponer de habilidades espirituales y suficiente poder para recrear todos esos modelos de flujo en una simulación, y luego simplemente probar los resultados. Para eso, debía alcanzar al menos la capa real marca dragón, donde podría crear estructuras muy cercanas a las reales, y no meras ilusiones de energía espiritual disfrazadas. Por la noche, después de un baño, Chu Feng se dirigió a la sede de la Alianza Chu, donde le esperaban con una pequeña fiesta de celebración por su victoria y por haber conseguido el primer lugar en la prueba de ingreso. Chu Yue tuvo la amabilidad de presentarle a los miembros y sus respectivos rangos dentro de la alianza, comenzando por Chu Wei, presidente y fundador, luego Chu Chen y Chu Zhen, que eran hermanos, Chu Gao, y una niña llamada Chu Xue. Todos compartían rasgos comunes: cabello negro y ojos negros. El antiguo Chu Feng guardaba rencor hacia estos chicos, porque se metían con él cuando era pequeño. Lo que él no sabía era que todos ellos sabían que Chu Feng era adoptado y lo veían como un mendigo que el clan había recogido. Por regla, les indignaba que pretendiera ser igual que ellos, los descendientes reales. Al nuevo Chu Feng le daba igual el drama emocional de esos niños. Si pretendían ser duros con él, los pondría en su lugar de inmediato, pero no buscaría enemistarse con ellos. Como habían sido la familia que lo cuidó, les otorgaría algunos beneficios. Tras las presentaciones y felicitaciones, Chu Feng sacó su saco Cosmos y se los mostró a todos. Esto es un saco Cosmos, me lo dio mi nuevo patrocinador, uno de los maestros más fuertes de la escuela, dijo Chu Feng, sacando 5 hierbas espirituales de alto nivel para cada uno de los presentes. Con estos recursos, ninguno necesitaría buscar materiales hasta que alcanzaran al menos el rango 9 del reino espiritual. Todos quedaron atónitos. Hermano Chu Feng, no puedo, y intentó rechazar Chu Yue, pero Chu Feng le lanzó una mirada severa. Hermana Chu Yue, somos del mismo clan y ahora puedo ayudarles, así que lo hago. Ustedes deben aceptar esta ayuda porque somos familia, y por eso estamos todos aquí, reprendió Chu Feng, aunque sin tono duro. Bien dicho, dijo Chu Wei, tomando sus propios recursos con decisión. Los demás se apresuraron a tomar los suyos, agradeciéndole con un saludo formal. Chu Feng compartió con ellos durante una hora y accedió a unirse a su alianza como vicepresidente, advirtiéndoles que estaban respaldados por un maestro poderoso, aunque no el más fuerte de la escuela, y que se meterían en problemas si andaban presumiendo delante de otros. Y después de irse, Chu Feng volvió a su residencia y se encontró con Su Rou, que parpadeó sin entender nada al ver que ahora él era un cultivador del reino del origen, más fuerte que muchos profesores del patio interior y cualquier estudiante de la escuela interior. Además, el día anterior ella había visto que estaba en el reino espiritual de rango 4, y ahora había atravesado todo un reino y 9 rangos en un solo día. Su Rou, siéntate, le dijo Chu Feng. Ella se sentó aturdida, y solo después de un minuto fue capaz de hablar. ¿Cómo? Preguntó en un susurro incrédulo.
Ella era la única en el patio exterior que podía percibir su cultivo y no, también estaba el espiritista mundial invitado por la escuela, que buscaba un discípulo. En la historia original, Chu Feng fue ese discípulo, pero aquí él no pensaba perder el tiempo y ya tenía un plan para saltarse esas molestias y aprender por su cuenta. En pocas palabras, soy un dios. En detalle, no puedo decírtelo a menos que seas mi prometida, y en resumen, mi talento es monstruoso, explicó Chu Feng, confiando en que su Rou era leal y vería los beneficios de que él creciera tan rápido. «Estás buscando la tumba del emperador», susurró su Rou, mirando a su alrededor y llegando a una conclusión acertada pero por un camino equivocado. «¿A qué poder perteneces?», preguntó con tono amenazante. «Al tuyo, pues si lo olvidaste, ayer firmamos un acuerdo de ayuda mutua. En cuanto a otros poderes, solo firmo acuerdos que me beneficien, y nadie me puede ofrecer nada que necesite ahora. Sobre lo que mencionaste, sí, estoy aquí por eso, pero ni sueñes que un cultivador del reino del origen pueda entrar allí. Ni siquiera uno del reino del cielo podría. Mi objetivo es más modesto. Busco la tumba de los 1000 huesos en el área de caza. Hay algo allí que me ayudará a aumentar mi cultivo y desarrollar mi poder espiritual, explicó Chu Feng con claridad para que su Rou no se hiciera falsas ideas. Ella lo miró fijamente por varios segundos. ¿Cómo sé que no mientes?, preguntó su Rou. Simple. Si perteneciera a otro poder, no estaríamos hablando en este momento, y menos me habría revelado ante ti. Eso sería absurdo, respondió Chu Feng. ¿Cómo sabes de la tumba ahí?, comenzó su Rou, pero Chu Feng levantó la mano. Esas son cosas que no debiste mencionar y que, por supuesto, yo no voy a revelar bajo ninguna circunstancia, sentenció Chu Feng. ¿Qué necesitas?, preguntó su Rou. Nada que puedas darme por ahora, solo asegúrate de que ningún maestro me moleste estos días, mientras espero que se abra la zona de caza. Ya hicimos un trato por los recursos que te entregué, dijo su Rou, aunque no pudo ocultar un leve tono de vergüenza, pues el favor que Chu Feng le había prometido podía costar decenas de miles de perlas profundas, y ella solo le había dado una bolsa modesta con 50 perlas profundas. Chu Feng sonrió. Nuestro trato ya es suficientemente bueno para ustedes, dijo Chu Feng sin dudar, porque no necesitaba más que la protección de su Rou por unos días más, y ella ya estaba ganando mucho con el acuerdo anterior. Si quieres casarte, tengo una hermana, propuso su Rou. Si le caes bien, ella aceptará. Le gustan los chicos talentosos, agregó. Chu Feng sonrió. Gracias, no me gustan las niñas, respondió Chu Feng sin dudar. Su Rou lo miró de arriba abajo, pero se guardó sus pensamientos. Se levantó e hizo intención de irse. Si superas mi cultivo y llegas al reino del cielo, y te conviertes en un espiritista mundial, entonces aceptaré, dijo su Rou con tono divertido. Chu Feng puso los ojos en blanco. Querida prometida, marcharé a tu casa el próximo mes, respondió Chu Feng. Su Rou golpeó el suelo con frustración, pensando que él se había tomado sus exigencias como una broma, y se marchó. Chu Feng se rió. Las mujeres en este mundo caían del cielo, y él no era un niño obsesionado con las matanzas para rechazar a ninguna belleza. Durante los siguientes 4 días, mientras comenzaba la cacería de hierbas espirituales que la escuela planeaba para que sus alumnos consiguieran recursos en sus terrenos de cultivo, Chu Feng siguió practicando técnicas marciales, y su Rou se encargó de mantener alejados a los profesores curiosos. Y 5 días después de su ingreso a la escuela interna, comenzó la cacería espiritual. En la historia original, Chu Feng avanzó un rango allí, llegando a rango 5, pero el actual Chu Feng ya había avanzado un reino completo y podía enfrentarse a los maestros de la escuela interior, sin mencionar que no necesitaba hierbas espirituales para cultivar. Lo que pocos sabían era que ese terreno de cultivo era el hogar de una parte del máximo tesoro de la existencia, un poder divino clasificado como tercero en toda la jerarquía de los poderes divinos, y Chu Feng sabía que podría agregarlo a su propio poder en el futuro. Por esta razón, y por ninguna otra, no podía faltar a esa cacería. Quienes sí quedaron fuera fueron los del grupo de Chuye, a quienes visitó en su residencia y canceló su viaje, pues no necesitaban recursos, y en el terreno de caza no habría maestros para vigilar que los estudiantes no se mataran entre ellos. De hecho, había varias muertes cada vez que se abrían esos terrenos. Chu Feng prometió traer recursos para que pudieran presentarlos a sus familias, y ellos aceptaron quedarse. Chu Feng no tenía ninguna relación especial con el clan Chu y eran insignificantes para su avance, pero no era como su padre desobligado que no se preocupa por nada.
Valoraba a quienes estaban cerca de él, y eso incluía a Chu Yue y todo el clan Chu, incluso al padre adoptivo que había cuidado con esmero al antiguo Chu Feng. Por eso, se aseguraría de que sus problemáticos hijos no se metieran en líos ni fueran intimidados. Y resuelto el problema con los miembros del clan Chu, Chu Feng acudió al terreno de caza, entrando como un rayo a ojos de los demás estudiantes, que no pudieron verlo. En un par de horas tomó unas 100 hierbas espirituales del más alto nivel, pero no siguió cazando más porque eso era suficiente como regalo para el clan Chu, y no pensaba saquear la escuela que le beneficiaría en el futuro. Además, seguía buscando la tumba de los 1000 huesos. Este terreno es inútil, no hay nada que puedas usar aquí. Si esas perlas profundas no te ayudan a avanzar, estas hierbas son basura, declaró la dama reina en su palacio espiritual, pues ella podía ver todo lo que hacía. No son para mí, son para el clan Chu. Además, solo son un extra. Como dije antes, estoy buscando algo divino en este lugar, puedo sentirlo, está a nuestro nivel y cerca, respondió Chu Feng con sinceridad. Tesoro divino. Exclamó la dama reina emocionada. Un momento, ¿cómo puedes saber eso si ni siquiera puedes usar técnicas espirituales? Agregó con sospecha. Así que aún no crees que puedo sentir las cosas valiosas, dijo Chu Feng con un suspiro. No soy tonta. Declaró la dama reina con enojo. Esas cosas no son posibles, añadió. Ya lo veremos, fue lo único que dijo Chu Feng mientras seguía explorando, ignorando a los estudiantes con quienes se encontraba. Este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.